Bueno, seguimos con otros problemas de movimiento circular uniforme, ¿no? En este caso nos dice una partícula en movimiento circular uniforme tiene rapidez v. Demostrar que el tiempo delta t necesario para que realice un desplazamiento angular delta t está dado por esto, ¿no? Esto es muy sencillo, ¿no? Si el punto 1 se mueve delta t hasta acá, una vuelta sería una longitud, recorrer una longitud que sería la circunferencia 2πr. El tiempo lo hace en 2πr entre la velocidad, que es constante, v, pero eso corresponde a una vuelta que serían 360 grados. Para un cambio delta θ, multiplicamos esto por delta θ entre 360. Porque la velocidad es constante, ¿no? Luego la parte b nos dice, considerando que las componentes x, y y las velocidades en los puntos 1 y 2, demostrar que la aceleración en x es 0, la aceleración en y es esto, menos 0,90 v cuadrado entre r en puntos simétricos respecto al eje y con delta θ igual a 90 grados. A ver, esto básicamente lo que quieren decir es esto. Tenemos el punto 2 que se desplaza al punto. El punto 1 se desplaza al punto 2, recorre 90 grados. 1 y 2 están simétricos respecto a y. Por tanto, el desplazamiento en r es horizontal. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Primero calculamos R1 y R2 vectorialmente con las proyecciones. Esto tiene que ser la mitad de 90, es decir, 45. El radio es R y hacemos las proyecciones, ¿no? Por ejemplo, R2 sería R por el seno de 45 en la dirección Y más el coseno de 45 en la dirección J. Delta R sería la diferencia y efectivamente nos da en la dirección Y. Como llamamos la aceleración promedio que nos piden, es simplemente delta V entre delta T, pero delta T lo sacamos de aquí. Como aquí delta θ es 90 grados, ponemos 90, nos quedaría 90 entre 360 un cuarto, y aquí nos quedaría pi r entre 2b, que sería esta parte de acá. Luego, para hallar delta v, porque aquí necesitamos delta v, hacemos igual, lo hacemos como v2 menos v1. Vectorialmente, v2 y v1 los sacamos con la proyección sobre x, y. Esto es sencillo, ¿no? Porque, bueno, aquí necesitamos este ángulo, y este ángulo es el mismo que esto, o que este. Fíjense que esto es perpendicular a esto, y esto sería perpendicular a esto, y por tanto este ángulo es igual a esto. Hacemos las proyecciones, hallamos v2 menos v1, luego la diferencia, y nos da la dirección menos j, y nos da igual a menos b raíz de 2. La colocamos aquí, y nos queda esto de acá. Esto lo pasamos a decimales y efectivamente nos da que la aceleración promedio es menos 0,9 v cuadrado entre r y la aceleración x es 0. Bueno, luego nos dice demostrar que si delta θ es 30 grados, ahora a x sigue siendo 0, pero a y es menos 0,99 v cuadrado entre r. Y básicamente hay que hacer lo mismo, ¿no? Con delta θ igual a 30, sustituimos acá, nos da esto, hallamos otra vez v2, v1, la diferencia, y la aceleración promedio, y al final efectivamente nos da menos 0,99 v cuadrado entre r. Y la parte D nos dice fundamentar el hecho de que la aceleración en la dirección y es menos v cuadrado entre r conforme delta θ tiende a 0, y que la simetría circular requiere de esta respuesta en cada punto del círculo. Bueno, a ver, si delta θ tiende a 0, delta θ entre 2 tiende a 0, luego esto, delta t, en este caso lo que hacemos es reordenarlo un poco, 2pi entre 360, r entre b, delta θ, pero 2pi es 360, o sea que queda al final r entre b delta θ. Y luego hallamos otra vez delta b, pero en función del seno y del θ. No sustituimos aquí delta θ, sino que lo dejamos explícito, sacamos v2, v1, la diferencia, y nos da menos 2b seno de θ medio entre 2. Luego, cuando θ tiende a 0, sabemos que el seno de delta θ entre 2 tiende a delta θ entre 2,
y por tanto delta B tiende a menos 2B delta θ entre 2. Dividimos entre delta t, nos da aquí, ¿no? Y luego sustituimos de este delta t aquí y efectivamente nos da, aquí iría un signo menos b cuadrado entre r. A ver, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Aquí lo que estamos haciendo es la velocidad promedio entre dos puntos y que cuando la diferencia entre ellos es muy pequeña, se acerca el punto 1 al punto 2, es decir, el cambio es muy pequeño, estamos calculando en este caso, la aceleración instantánea. La aceleración instantánea es la aceleración promedio cuando los dos puntos se mueven un intervalo de tiempo muy pequeño. En este caso, cuando 1 y 2 se están moviendo muy poco alrededor del eje Y, es decir, en este punto. Pero justamente en este punto, en el límite cuando delta θ tiende a ceros, es la aceleración centrípeta, en este punto va sobre el eje Y, que es lo que estamos obteniendo aquí, que siempre nos da sobre el eje Y. Luego esto se cumple para toda la circunferencia, o para todo el círculo, porque fíjense que estos dos puntos pueden ser cualquiera. Puede ser cualquier punto sobre la circunferencia, el 1 y este 2 sobre la mitad de esta circunferencia, y por tanto se cumple para todos los puntos sobre la circunferencia, y por tanto la aceleración siempre va en la dirección radial negativa. Claro, en este punto iría hacia aquí, pero si lo queremos calcular en este punto, lo que hacemos es poner los puntos 1 y 2 simétricos respecto a esta posición, y por tanto nos debería dar radial negativa hacia el centro. A ver, vamos a seguir con otro problema. Bueno, aquí vamos a ver otro problema de vectores. A ver, como les dije anteriormente, los vectores es muy importante que le dediquen tiempo. Y a los sistemas de coordenadas, porque eso va a permitir realizar la mayoría de los problemas. Si no lo dominan, no van a poder realizar, valga la redundancia, la mayoría de los problemas, ¿no? Por ejemplo, en este caso nos dice expresa el vector A en coordenadas cartesianas a coordenadas cilíndricas. Bueno, en este caso tenemos el vector Z, el vector X, y las coordenadas cilíndricas tenemos a R, que sería la distancia radial paralela al eje Y y al plano XY, y la coordenada a phi. Eso cuando estudien coordenadas cilíndricas lo van a entender mejor, ¿no? Lo primero que vemos es que AX está en el plano de phi R, y lo mismo a Y y a X, y a Z estaría en el plano perpendicular a X, a phi y a R. Bueno, para pasar a X a coordenadas cilíndricas, usamos las proyecciones de AX sobre los ejes de las coordenadas cilíndricas, que es AR, a phi y a Z. Es decir, tenemos que proyectar AX sobre AX, a phi y a Z. La proyección de un vector sobre otro se hace por el producto punto. Por ejemplo, el vector A, si lo queremos proyectar sobre el vector B, que está a un ángulo phi, hacemos el producto punto de A punto B y lo dividimos entre el módulo de B. Si A y B son vectores unitarios, como estos vectores, bueno, estos tendrían módulo 1 y estos también tendrían módulo 1. Entonces A punto B entre el módulo de B quedaría A punto B, que se puede expresar como el módulo de A, el módulo de B, por el coseno del ángulo que forma, que en este caso sería phi. Al final, y como estos módulos son 1, al final quedaría coseno de phi. Y aplicamos esto a las proyecciones. AX sobre AX,
no, AX sobre AR en este caso. Tendríamos aquí AX, el vector a su R. AX forma un ángulo phi con respecto a su R. A su Y es perpendicular a X. Es decir, esto sería 90 menos phi porque esto es phi. Y a phi sería perpendicular a R. Y por tanto sería un ángulo de 90 grados entre AR y a phi. Si hacemos a X proyectado sobre AR, nos daría simplemente el coseno del ángulo, coseno de phi. A X punto a phi sería el coseno, pero del ángulo de AX con a phi, que sería en este caso phi más 90, nos queda menos seno de phi. Y a X punto a Z es 0 porque a Z es perpendicular a X. Igual, bueno, aquí a X punto a phi, fíjense que sería 1 por el coseno de este ángulo más phi, pero este ángulo beta es 90, entonces nos quedaría coseno de 90 más phi, que es menos seno de phi. Si queremos proyectar a Y en la dirección R, nos quedaría igual el coseno del ángulo de a Y y a R, que en este caso es 90 menos phi, nos quedaría seno de phi. Y al final obtendríamos todas estas proyecciones, ¿no? A Y en la dirección phi sería el coseno del ángulo que forma a Y con phi, que en este caso sería beta menos este ángulo, que es 90 menos phi. Pero beta es 90, entonces nos quedaría coseno de phi. Además tenemos que las proyecciones de AZ en la dirección R es 0, AZ en la dirección phi es 0 y AZ en la dirección Z es 1. Entonces podemos expresarle el vector a su X como la proyección sobre R, a X punto a R en la dirección a su R, la proyección sobre phi, a X punto a phi en la dirección a phi, y la proyección sobre Z, a X punto a Z en la dirección a Z. Bueno, entonces a X quedaría entonces, si sustituimos esto, coseno de phi a su R menos seno de phi a su phi más 0 a Z. A Y quedaría de esta forma, seno de phi a su R, coseno de phi a su phi. Y a Z sería simplemente a Z. Entonces, por ejemplo, un vector A se podría expresar como la proyección sobre el eje X, que es R coseno de phi, en la dirección a su X, pero a su X es esto de aquí, más R seno de phi, que sería la componente Y, en la dirección a su Y, que sería esto de aquí, más su altura Z en la dirección a Z. Entonces, si reordenan un poco, les da de esta forma: A igual a R por esto, coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi a su R más Z a su Z, pero esto es 1 y por tanto nos da que A en coordenadas cilíndricas sería R en la dirección a su R más Z en la dirección a su Z. Es decir, cualquier vector A en coordenadas cilíndricas sería la componente sobre el plano XY, que sería R a su R, más la altura Z a su Z. Bueno, vamos a seguir con otro problema. En este caso, parecido al movimiento circular. Ya les voy a buscar esto. A ver, esto sería... Aquí nos dice una partícula se mueve
en el plano según las ecuaciones x igual a r seno de wt más wrt, donde w y r son constantes, y y igual a r coseno de wt más r. Aquí x y y están en coordenadas paramétricas, ¿no? El parámetro sería el tiempo. Esta curva se llama cicloide, es la trayectoria de un punto en la orilla externa de una rueda que se mueve sin resbalar a lo largo del eje X. A hacer un dibujo de la trayectoria, ¿no? Bueno, si hacen el dibujo de estas dos funciones paramétricas, le da de esta forma, ¿verdad? Que sería si tomamos el punto de arriba de una rueda que está rodando, este sería el punto en la parte superior de la rueda, y luego iría descendiendo a medida que va avanzando hasta que toca el suelo, y luego se eleva del suelo otra vez, pero sigue avanzando, y forma esta curva que se llama cicloide. Luego nos dice, bueno, vemos que tiene ceros y tiene máximos. El máximo sería 2r, que es el diámetro de la rueda. Los máximos estarían en 0, 2pi, 4pi, y los mínimos estarían en pi, 3pi y 5pi. Luego nos dice calcular la aceleración y la velocidad es instantánea cuando la partícula se encuentra en posiciones tales que y es máxima y y es mínima. Bueno. Perfecto, entonces aquí lo primero que vemos que la altura máxima y sería 2r, la mínima es 0. Ahora el vector posición p, ¿cómo lo hallamos? Bueno, simplemente como tenemos x en función de t y y en función de t, el vector p, que sería este vector desde el origen a cualquier punto sobre la cicloide, sería la componente x en la dirección y más la componente y en la dirección j, pero las tenemos aquí en función de t. Entonces sustituimos x y aquí y nos da esto. Entonces tenemos digamos el vector posición p en función del tiempo. ¿Cómo hallamos la velocidad? Derivamos p con respecto al tiempo, que sería esta parte de aquí, derivar la ecuación 4. Y podemos hallar las velocidades, por ejemplo, para wt igual a npi, n par, es decir, para los máximos. Si hacemos esto, sustituimos wt igual a npi, n par, nos da que la velocidad es 2wr en la dirección y. Es decir, aquí en los máximos siempre no hay componente y, va en la dirección horizontal de los x positivos. Y bx máxima sería 2wr. Y la velocidad y máxima sería 0. En los puntos máximos no hay componente y. Si hacemos lo mismo para wt igual a npi, n impar, nos da que b es 0 y bx y by mínimo, en los mínimos, bx y by son 0. Esto es un poco contraintuitivo, pero fíjense que matemáticamente sí da de que la velocidad de la cicloide de un punto que rueda sobre la parte superior de una rueda, en el mínimo, una vez que toca el suelo, las velocidades se hacen 0. Es un poco contraintuitivo, ¿no? Uno pensaría que cuando toca el suelo, ese punto se está moviendo y tiene velocidad. Sin embargo, la velocidad es 0. Por eso que siempre hay que realizar bien los cálculos, porque a veces la intuición falla, ¿no? Ahora, la aceleración, ¿cómo hacemos? Igual derivamos la velocidad con respecto al tiempo, nos da esto. Y evaluamos en npi igual a par. Nos da en el máximo la componente de la aceleración x es 0 y la y es esto, es máxima igual a menos rw cuadrado. Y cuando n es impar, es decir, en los mínimos, nos da la dirección j y la aceleración en la dirección x en los mínimos es 0 y la y es rw cuadrado.
Bueno, esto es lógico, ¿no? Porque el máximo tiene que bajar, desde el máximo tiene que seguir bajando, entonces tiene que ser negativa la aceleración y. Y cuando está en el mínimo tiene que subir, entonces tiene que ser positiva. Bueno, vamos a ver. Bueno, por ahora creo que lo dejamos hasta aquí. Seguimos en el próximo vídeo.